Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 20 del curso de precálculo. Estábamos viendo la clasificación de la función especial llamada parte entera o entero mayor incluido. Ya habíamos visto que no era inyectiva, porque hay varios valores diferentes del dominio que están relacionados con un mismo valor en el alcance. Vimos, sin embargo, que sí era subyectiva, porque para cada número entero, que es lo que compone el alcance de esa función parte entera, yo conseguía números reales relacionados con ellos. Así que es subyectiva. Sin embargo, al no ser inyectiva, entonces tampoco puede ser biyectiva, porque recuerden que para ser biyectiva tiene que ser, además de subyectiva, que lo es, tiene que ser también inyectiva, y no lo es. Así es que no es biyectiva. Lo otro que habíamos visto era que no era par o simétrica con respecto al eje de Y, ni impar o simétrica con respecto al origen. En un momento tuvimos confusión pensando que podía ser impar o simétrica con respecto al origen, porque nos daba la impresión de que la parte de la gráfica que aparece en el cuadrante 1 se refleja a través del origen en el cuadrante 3. Sin embargo, un examen más minucioso nos demostró que ese no era el caso, así que tampoco es impar o simétrica con respecto al origen. Lo único que nos falta es ver si es creciente o decreciente. Obviamente esa gráfica, ¿verdad?, en ningún momento baja, así que eso significa que la función no puede ser decreciente. Y da la impresión de que es creciente, porque fíjense que esos escalones que forman o componen la gráfica de la función parte entera van subiendo según yo me muevo hacia la derecha. Bien, sin embargo, un examen más cuidadoso también nos muestra lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner los valores que van desde el 3 hasta el 4, ¿verdad? Aumentando de 3 al 4. Si yo tomo el valor que me corresponde en el alcance en el 3, este es. El que le corresponde en 3.25 también es 3. El que le corresponde en 3.50 también es 3, etc. O sea que fíjense que a pesar de que yo me estoy moviendo hacia la derecha a lo largo del eje de X, los valores de las ordenadas no aumentan, se mantienen en 3, según yo me muevo del 3 al 4. Así que eso significa que esa función tampoco es creciente. Lo que sí podríamos decir es que, fíjense que los valores del alcance o van subiendo o se mantienen fijos. Así que lo que sí podemos decir es que esa función es no decreciente, porque en ningún momento decrece. O se mantiene fijo o crece. ¿Okay? Así que esa es la clasificación que podríamos hacer de esa función especial entero mayor incluido. Y aquí tenemos la quinta y última que nos faltaba. ¿Okay? Bueno, ahora esta definición que nos presenta otra función especial que dice así: la función f que da a los reales positivos más el 0, representada por esta fórmula f de x igual al cuadrado de la x, se llama la función cuadrada, y en algunos sitios también la llaman la función cuadrado. ¿Okay? Bueno, fíjese que ¿qué es lo que hace esa función cuadrada o cuadrado? Relaciona cada valor del dominio con su cuadrado en el alcance. Así que eso es lo que dice aquí, que hace esa función cuadrada o cuadrado. Y fíjese que es una función cuadrática, porque la expresión que da la fórmula para determinar los valores del alcance de esa función es una expresión cuadrática, así que es una función cuadrática. Por ejemplo, nos pide que dibujemos la gráfica de la función precisamente cuadrado o cuadrada, y igual a x cuadrado. Bueno, cogemos algunos valores de la x, ¿verdad?, que nos representan a los valores del dominio, que escogimos el 0, el 1, el 2, el 3, el negativo 1, negativo 2, negativo 3. Usted puede haber escogido más, menos que esos mismos, diferentes de esos, etc. Enteros, como escogí yo, o fraccionarios, o hasta irracionales, si usted quiere, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué valores le corresponden a esos valores que escogimos en el dominio para la x en el alcance? ¿Verdad? Pues si yo cuadro el 0, porque eso es lo que tengo que hacer para el valor del dominio, obtengo el 0 y ese es el valor con que está relacionado el 0 del dominio en el alcance. Si tomo el 1 y lo cuadro, pues obtengo el 1, porque 1 al cuadrado es 1, y ese es el valor en el alcance con que está relacionado el 1 del dominio. Si tomo el 2 y lo cuadro, pues tengo que el 2 está relacionado con el 4 en el alcance, 4 en el alcance. Y así el 3 está relacionado con el 9, con su cuadrado, el negativo está relacionado con su cuadrado, que es 1. El negativo 2 está relacionado con su cuadrado, que es 4, y el negativo 3 está relacionado con su cuadrado, que es 9. Localizamos esos puntos, ¿verdad?, que están determinados en esa tabla de valores en un sistema de coordenadas. Tenemos aquí el 0, 0, que es el origen, está aquí. El 1, 1, punto que tiene abscisa 1, ordenada 1, que es este que está aquí. El punto 2, 4, que es el punto que tiene abscisa 2, ordenada 4, que es este que está aquí. El 3, 9, el punto que tiene abscisa 3, ordenada 9, ¿verdad? El negativo 1, 1, el punto que tiene abscisa 1, ordenada 1, que es este que está aquí. El punto negativo 2, 4, el punto que tiene abscisa negativo 2 y ordenada 4, es este que está aquí. Y el punto negativo 3, 9 es el punto que tiene abscisa negativo 3 y ordenada 9, es este punto que está aquí. Si por ahí pasamos, ¿verdad?, una curva suave, veremos que la gráfica de la función cuadrada o cuadrado es esta que está aquí. ¿Okay? Esa gráfica que aparece.
Bueno, después en los comentarios vamos a clasificarla. Lo primero que vamos a ver es si es inyectiva o no. De la tabla podemos darnos cuenta que no es inyectiva. Porque, por ejemplo, estos dos valores, el 1 y el negativo 1, que son diferentes en el dominio, corresponden o están relacionados con el mismo valor en el alcance del 1. Y recuerden que para ser inyectiva, valores diferentes en el dominio, como son el 1 y el negativo 1, deben estar relacionados con valores diferentes en el alcance. Y fíjense que ambos diferentes en el dominio están relacionados con uno mismo en el alcance. Así que no es inyectiva. Además, fíjense que de la gráfica vemos que no pasa la prueba de la línea horizontal o paralela de GD. Por ejemplo, si yo paso una línea paralela de GD que a través de la ordenada 4, vemos que hay dos valores del dominio, que son el negativo 2 y el 2, que están relacionados con el mismo valor en el alcance, que es 4. Así que fíjense que esa función cuadrada no es inyectiva. La función cuadrada o cuadrado no es inyectiva. Vamos a ver si es suryectiva. Yo diría que sí. Fíjese que el dominio, el alcance más bien de esa función cuadrada, en la definición está dado como el números reales positivos o el cero. Así que vamos a tomar un número y en el alcance de esa función cuadrada. Pues vean que el valor raíz cuadrada de y tomado en el dominio de esa función cuadrada, ¿verdad?, se relaciona con su cuadrado, el cuadrado de la raíz cuadrada de y, que es precisamente y por una propiedad que vimos de los radicales en el álgebra intermedia, ¿verdad? Si usted le da una potencia igual al índice del radical, entonces lo que sale es el radical, que es el valor que yo le había dado en el alcance de esa función cuadrada, ¿verdad que sí? Así que por lo tanto, o luego, la función cuadrada o cuadrada es suryectiva. Bueno, recuerden que para ser biyectiva tiene que ser inyectiva y subyectiva a la vez. Acabamos de ver que es subyectiva, pero vimos ahorita que no es inyectiva, así que la función no es biyectiva, ¿okay? Esta función no es inyectiva. Biyectiva. Claro, no es inyectiva, pero tampoco es biyectiva, porque para ser biyectiva tiene que ser inyectiva y subyectiva. Y como no es inyectiva, pues no es biyectiva. Muy bien, vamos a ver si es par o simétrico respecto al eje de y o impar o simétrico respecto al origen. Yo diría que a base de la gráfica me parece que es par o simétrico respecto al eje de y, porque si yo doblo ese sistema de coordenadas a lo largo del eje de y, esta parte coincide con esta, ¿verdad que sí? Así que yo me sospecho que es par o simétrica con respecto al eje de y. Pero vamos a demostrarlo, ¿verdad? Así que como observación número 4, observe que si yo busco f de negativo x, que será sustituyendo negativo x en la fórmula de la función cuadrada, que es x cuadrado, puede ser el negativo x, que es el valor que estoy tomando ahora para la x en el dominio, al cuadrado. Y eso es lo mismo que negativo x multiplicado por negativo x, y eso es la positivo x por x, que es x cuadrado. Y eso es precisamente f de x. Es decir, que por transitividad f de negativo x, que es por lo que comenzamos, es igual al último a lo que llegamos, que es f de x. Lo que implica que la función cuadrada es par o simétrica con respecto al eje de y. Que lo habíamos sospechado, ¿verdad? Por aquel doblez que habíamos hecho de ese sistema de coordenadas a lo largo precisamente del eje de y. Fíjense que no es impar, ¿verdad que no? No es impar porque obviamente
no es simetría con respecto al eje de, con respecto al origen. Lo que está en el cuadrante 1 no se refleja a través del origen en el cuadrante 3. Y lo que está en el cuadrante 2 no se refleja a través del origen en el cuadrante 4. Así que no es impar. Finalmente no queremos ver si es creciente o decreciente. Bueno, fíjense que esa función no puede ser creciente porque hay unas partes en donde según usted se mueve hacia la derecha, la gráfica sube, pero hay otras partes en donde según usted se mueve hacia la derecha, la gráfica baja. Así que lo que sí podríamos decir es que mientras estemos a la izquierda del cero, la función es decreciente, y mientras estemos a la derecha del cero, la función es creciente. Eso lo decíamos de la gráfica, pero se puede demostrar algebraicamente, y en el álgebra intermedia se demostró que si usted tiene valores negativos, ¿verdad? Y si uno de los valores negativos es menor que el otro, entonces el cuadrado de ese valor negativo es mayor que el cuadrado del valor del que es más grande negativo, y por lo tanto quiere decir que es decreciente a lo largo del intervalo desde negativo infinito hasta antes del cero. Y por la misma razón podemos demostrar que si usted toma dos números reales positivos, uno menor que el otro, el cuadrado del menor es menor que el cuadrado del más grande, y por lo tanto es creciente a lo largo del intervalo de 0 hasta infinito. ¿Okay? Así que la función cuadrada, lo apreciamos de la gráfica y repetimos, se demostró en el álgebra intermedia esas desigualdades, ¿okay? Que en el lado, a lo largo de los valores negativos, los cuadrados de valores negativos van disminuyendo según el número negativo va aumentando, y que los cuadrados de números positivos van aumentando según los números positivos van aumentando. ¿Okay? La función cuadrado es decreciente en este intervalo que va desde negativo infinito, ¿verdad? Desde acá hasta llegar antes del cero, y creciente en el intervalo que va precisamente desde el cero no inclusive hasta infinito. ¿Okay? De ahí no es inclusive hacia la derecha. Muy bien, pues ahí tenemos, ¿verdad?, esa clasificación de la función cuadrada. Vamos a ver entonces esta otra función especial o notable, que es lo que se llama la función cubo, ¿okay?, o cúbica básica. ¿Okay? Y dice la función que vamos a llevar f, que va de los reales como dominio a los reales también como alcance, definida por la fórmula f de x igual a x al cubo, se llama la función cubo o cúbica básica. ¿Y qué comentario podemos hacer sobre esa función? Pues fíjense que lo que hace es que relaciona cada valor del dominio, que son los números reales, con el cubo de ese número real, ¿okay?, en el alcance. Así que como comentario, vea que la función cubo relaciona a cada número real que es precisamente lo que compone el dominio de esa función con su cubo en el alcance, ¿ok?, que también son números reales. Bueno, como ejemplo, precisamente, y se dibuje la gráfica de la función y igual precisamente a x al cubo, o sea, la función cubo, o cúbica básica. Bueno, pues para ello tenemos que primero preparar una tabla de valores, ¿verdad?, donde le asignamos valores a la x que representan los valores del dominio de esa función, que son los números reales. Vamos a escoger el 0, el 1, el 2, el negativo 1 y el negativo 2. Y vamos a escoger esos valores entonces que le corresponden a esos números reales que cogimos en el dominio
para la asignación de x en el alcance, porque están relacionados. Pues el 0 estará relacionado con su cubo, y el 0 al cubo es el 0. El 1 estará relacionado con su cubo, y 1 al cubo es el mismo 1. El 2 estará relacionado con su cubo, y 2 al cubo es 2 por 2, que es 8. El negativo 1 está relacionado con su cubo, que será negativo 1 al cubo, negativo 1 por negativo 1 por negativo 1 da negativo 1. Y el negativo 2 está relacionado también con su cubo, que será negativo 2 al cubo, negativo 2 por negativo 2, y por negativo 2 da negativo 8. Bueno, pues si yo localizo esos puntos que han quedado determinados en esa tabla de valores en un sistema de coordenadas, miren aquí, veremos cómo queda conformada la gráfica de la función cubo. ¿Okay? Y lo tenemos aquí, ¿verdad? El eje de y. Que recuerde que fíjense los valores del eje, en el eje llevado desde negativo 8 hasta 8, así que vamos a suponer que aquí tenemos el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y claro, el 0 por donde pasa el eje de x, ¿no? Y entonces tenemos el negativo 1, el negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6, negativo 7 y negativo 8, ¿verdad? Negativo 8 hasta el 8 pasando por el negativo 1 y por el 0, ¿verdad? Y entonces los puntos que han quedado determinados en esa gráfica por esta tabla de valores, el punto 0, 0, que es el origen, vamos a marcarlo. El punto 1, 1, abscisa 1, ordenada 1. El punto 2, 8, abscisa 2, ordenada 8, que es este que está aquí. Y entonces el punto negativo 1, negativo 1, negativo 1, que está aquí. Negativo 1, que está aquí. Y el punto negativo 2, negativo 8, que está aquí. Con abscisa negativo 2 y ordenada negativo 8. Pues si yo conecto esos puntos con una curva suave, vemos que la gráfica debe de comportarse más o menos como indica esta curva que estoy dibujando aquí. ¿Okay? Y ahí tendríamos la gráfica de la función cúbica básica o cubo, ¿verdad? Y igual a x al cubo. Bueno, ¿qué comentarios podemos hacer con respecto a la clasificación de esa función? Primeramente, fíjense que esta gráfica, lo primero que voy a observar es que corresponde a una función creciente. Todo el tiempo está subiendo según yo me voy hacia la derecha, ¿verdad? Fíjense, va moviéndose hacia arriba según yo me voy hacia la derecha. Y usted lo puede demostrar eso, como que esa función es creciente, porque según yo tomo valores reales más y más grandes, sus cubos son mayores. ¿Ok? Así que es una función creciente, es lo primero que vamos a observar. Por lo tanto, si es creciente, nosotros ponemos aquí que si una función era creciente o decreciente, automáticamente era inyectiva. ¿Ok? Así es que en la función cubo es inyectiva al observar de su gráfica que es creciente o estrictamente creciente, y claro, no decir en dónde, pues a lo largo de los números reales. Bien, así que es inyectiva. Fíjense que es subyectiva, porque fíjense que si yo doy cualquier número real en el eje de y, que es donde están localizados los valores del alcance de esa función, yo consigo un valor en el dominio de esa función que está relacionado con él, específicamente con la raíz cúbica de ese valor que yo haya dado en el alcance de esa función. Así que vea que si y es un valor en el alcance de esa función cúbica, entonces la raíz cúbica de y, que está en el dominio de esa función raíz cúbica, estará relacionado con, bueno, ¿con quién? Con su cubo, según la función cúbica, ¿verdad? Cúbica básica.
con el cubo de la raíz cúbica, ¿verdad? De y. Y eso nuevamente por aquella propiedad de los radicales. Si usted le va a una potencia n, una raíz n, sabe lo que está dentro del radicando, que es radicando, que es y, que es el valor que yo le di en el alcance de esa función cuba, ¿verdad? Bien. Así que por lo tanto, esa función cubo es suryectiva. Por lo tanto, la función cubo o cúbica básica, cúbica básica, es suryectiva. O sobre, que también se puede llamar así, o que es una subyección. Bueno, pues si es inyectiva, es una función inyectiva. Y además es suryectiva, pues una función biyectiva. Así que con tercera clasificación, vemos que la función cubo es biyectiva. O su trayectiva, una biunequívoca, como usted quiera llamarla, es lo mismo, ¿verdad? Es una función biyectiva porque es inyectiva y subyectiva a la vez. Bueno, ¿es creciente o es decreciente? Pues claramente, primeramente, ¿es par o simétrica con respecto al eje Y o impar o simétrica con respecto al origen? Bueno, obviamente no es simétrica con respecto al eje Y, ¿verdad? Porque esto que está aquí en el cuadrante 1 se refleja en el cuadrante 3. Y esto que está en el cuadrante 3 no se refleja acá en el cuadrante 4. Ahora, fíjense que me da la impresión de lo que está en el cuadrante 1 se refleja en el cuadrante 3 a través del origen, ¿verdad que sí? Así que me sospecho que es una función impar o simétrica con respecto al origen. Bueno, pues vean, como observación, vea que si yo busco el valor de la función en negativo x, que sería sustituir en esta fórmula, donde quiera que aparezca x ponemos negativo x, ¿verdad? Cubo, pues esto quiere decir, bueno, una base negativa, una potencia impar al negativo y el cubo de x. Negativo x al cubo, que no es otra cosa que el negativo de x al cubo, que es el valor de la función cuando la x vale x precisamente. Así es que, o sea, que f de negativo x es igual a f de x, ¿verdad? Cuando empezamos igual a lo último, a lo que llegamos, negativo de f de x, ¿verdad? Esto significa, al ser f de negativo x igual al negativo de f de x, que la función cubo o cúbica básica, ¿verdad?, es impar o simétrica con respecto al origen, como nos sospechábamos al apreciar su gráfica, ¿verdad? Lo que está en el cuadrante 1 se refleja a través del origen en el cuadrante 3. El cubo es impar o simétrica con respecto al origen. Es impar o simétrica con respecto al origen. Muy bien. Finalmente, ¿es una función creciente o decreciente? Bueno, pues yo noto que según yo me voy hacia la derecha, la gráfica va subiendo todo el tiempo. Y fue la primera observación que hicimos, que era creciente, y por eso concluimos que era inyectiva, porque hay un teorema que decía que si una función era creciente o decreciente, la función es inyectiva. Así que claramente apreciamos que es una función creciente, porque según yo me voy hacia la derecha, los valores de la función van subiendo. Además, usted lo puede demostrar algebraicamente y se lo dan la demostración, o se la muestran, o le dan como ejercicio de práctica, que si usted tiene dos números reales, uno menor que el otro, el cubo del menor es menor que el cubo del mayor. Y eso significa que la función cúbica básica o cubo va a ser creciente. ¿Ve? Observamos de la gráfica y se demostró en el álgebra intermedia que la función cúbica básica
cubo, ¿verdad? Que es la otra forma que se llama, es creciente. ¿Sí? Y claro, creciente a lo largo de todos los reales. Vamos a decir, a lo largo de dónde, de qué intervalo, pues a lo largo de todos los reales. Y fíjense que efectivamente, según yo me voy hacia la derecha, a lo largo de los números reales que están localizados en el eje de X, la gráfica de la función Q va subiendo, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a ver ahora esta otra definición que nos presenta otra función especial o notable, que es esta que está aquí. Definición. La función f que tiene como dominio a los números reales más el cero y como alcance precisamente también ese mismo conjunto, los números reales positivos más el cero, representada por la fórmula f de x igual a la raíz cuadrada de x, se llama la función raíz cuadrada. Como comentario, ¿qué es esa función especial o notable raíz cuadrada? Pues una función que relaciona a cada número real positivo o cero con su raíz cuadrada principal. Porque dice que no tiene signo negativo al frente, ¿verdad? Vea que la función raíz cuadrada relaciona a cada número real positivo o cero, real positivo o cero, con su raíz cuadrada principal, la raíz cuadrada principal, que es la positiva, ¿no? Recuerden que hay una raíz cuadrada negativa para cada número real, ¿no? Pero esa no es la raíz cuadrada principal, ¿no? Es la positiva. Cuadrada principal. Y por ejemplo, precisamente nos piden que dibujemos la gráfica de precisamente la función raíz cuadrada igual a la raíz cuadrada de x. ¿Okay? Bueno, pues tendremos que preparar una tabla de valores, ¿verdad? Donde asignamos valores a la x que representan los valores del dominio de esa función, que recuerden que lo podemos escoger entre los números reales positivos o el cero, y determinamos entonces los valores de variable dependiente, que es la y, y que representa a los valores del alcance de esa función, ¿verdad? Vamos a suponer que cogemos el 0, el 1, el 4 y el 9 para nuestra x, para los valores que hemos escogido en el alcance. Pues, ¿con quién están relacionados esos números reales que están, o positivos o cero, que están en el dominio de esa función? Pues con la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 0 que es 0, la raíz cuadrada principal del 1 que es 1, la raíz cuadrada principal del 4 que es 2 y la raíz cuadrada principal del 9 que es 3, ¿no? Etcétera. Bueno, pues si localizamos en un sistema de coordenadas esos 4 puntos que han quedado determinados ahí en esa tabla de valores, tendremos lo siguiente. El eje de x y el eje de y. Pero primero el punto 0, 0, que es el origen, este que está aquí. El punto 1, 1, que es este que está aquí. El punto 4, 1, 2, 3 y 4, 2. Este que está aquí. Y el punto 9, 5, 6, 7, 8 y